Y proseguimos aquí en nuestro tiempo de radio y es momento de conocer, bueno, pues a esa mujer que ya avanzamos en nuestros contenidos, que tenía el privilegio de ser una de las pocas que había estado en Marte. Esto con matices, ahora nos lo va a explicar. Es Jennifer García Carrizo, ella es profesora e investigadora en la Universidad Rey Juan Carlos. Ella es autora de un libro, Misión Marte, y formó parte de un equipo que participó en una experiencia, en un experimento científico de convivencia, de interacción, de experimentación, que simulaba una estancia en Marte. Bueno, yo lo he contado así, de forma muy grosera, ella lo explicará en detalle. Jennifer García, bienvenida a nuestro tiempo de radio. Eso de lo de que estuviste en Marte, hasta cierto punto es real, ¿verdad? Bueno, casi, ¿no? Estuvimos haciendo una simulación hicimos una misión que se llama Hypatia 2 y en esa misión hicimos una simulación en mitad del desierto de Utah, en la Mars Desert Research Station, que es una base de investigación que está allí en los Estados Unidos y en la que se trabaja, ¿no? Se trabaja, se vive, se investiga como si estuviéramos en Marte. Por eso te digo que casi, ¿no? ¿Cómo llega una periodista, Jennifer, a formar parte de esta misión, además integrada solo por mujeres? ¿Qué es lo que, claro, uno tiende a pensar, desde la limitación que podemos tener del conocimiento de estas misiones, que buscarían pues a biólogos, que buscarían a alguien capaz de trabajar y de encontrar soluciones para los cultivos, pues alguien que desde el punto de vista energético resolviera problemas de este tipo, bueno, informáticos, pero una periodista, ¿cómo es el encaje ahí? Bueno, efectivamente, ¿no? Creo que generalmente se entiende a pensar pues que al final en este tipo de misiones trabajan ingenieros, físicos, matemáticos, pero luego lo cierto es que son mucho más multidisciplinares, ¿no? Al final, pues quizás si yo no hubiera estado allí hoy no estaríamos hablando aquí tú y yo, verdad, ¿no? Creo que la comunicación es clave, visibilizar que estas misiones ocurren también es clave y bueno, pues como parte de esa misión la comunicación es clave porque al final pues lo que no se cuenta no existe, ¿no? La típica frase que nos enseñan a los que hemos estudiado comunicación, ¿no? Y es importante en ese sentido pues darles altavoz, ¿no? Entonces en estas tripulaciones pues cada vez más se busca siempre un rol de una persona que lo vaya a comunicar. En mi caso es verdad que estudié publicidad y relaciones públicas, pero luego hice un doctorado en comunicación y me especialicé luego en el postdoc en comunicación científica. Entonces al final era un poco donde encajaba, ¿no? En mi itinerario, por así decirlo, laboral, ¿no? Al final el haber trabajado en comunicación científica y en cómo comunicar la ciencia pues a la ciudadanía de manera efectiva ayuda mucho, ¿no? Para luego poderte hacer un huequito en este tipo de misiones y poder trabajar pues precisamente en eso, ¿no? En contarle estas misiones y en contarle a la gente qué son, por qué son importantes, cómo sería un viaje a Marte, hasta qué punto eso no es factible, qué consecuencias tendría para el cuerpo humano, que eso es un poco lo que también hablaremos en la charla, ¿no? Que comentabas. Jennifer, que para entrar en la misión tuviste que pasar una criba absolutamente increíble. Yo no sé si a un nivel, yo diría que casi galáctico, ¿eh? Porque igual es más fácil que te metan en un cohete, ¿no? Bueno, no lo sé. A ver, al final todas este tipo de misiones siempre tienen pues un proceso de selección, ¿no? Y los procesos de selección, pues siempre que están ahí suelen ser tendentes a duros, ¿no? Pero bueno, creo que era algo que había que intentar porque al final siempre digo lo mismo, ¿no? Que no ya lo tenemos y bueno, pues en este caso salió bien y encantada, ¿no? De poder formar parte de la tripulación y de haber vivido esta experiencia. Bueno, te parecerá una tontería por mi parte, pero ¿te llegaste a sentir en algún momento la sensación de que podías estar realmente en Marte? Es decir, aquello pudo llegar a ser tan inmersivo, estuviste tan aislada del entorno terrestre que aquello pues daba el pego de que sí, de que podía ser Marte en algunos momentos. Sí, por supuesto. Además, piensa que al final estás en mitad del desierto de Utah, pero literalmente, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, no hay nada alrededor. El centro de salud básico, ¿no? Con cuidados básicos, pues más cercano está a 90 minutos en helicóptero y al final estás literalmente en mitad de la nada. Entonces sí que es verdad que al principio, bueno, sigues estando con tus compañeras y demás, pero piensa que no tenemos acceso a Internet, no hay medios de comunicación, estamos completamente desconectadas, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues al principio quizás sí que sigues un poco con los pies en la tierra, pero nada que te despistas, de repente te has ido un poco más lejos, ¿no? Uh-huh. ¿Se aprende las lecciones que sacas de ahí ya a título personal? No hablo ya de lo profesional o de los hallazgos que después que puedan ser ventajosos para los viajes o para futuras misiones, ¿no? Pero desde lo personal, claro, estás ahí en una experiencia de eremita prácticamente, no estaba solo, pero bueno, es una cartuja también, un poco y además, ¿y por qué solo mujeres? No sé si esto estaba intencionado o esto, bueno, pues resultaron que los perfiles
quienes mejor encajaban eran mujeres. Bueno, en este caso las misiones que se realizan desde Hipatia, desde esta Sí, asociación, son exclusivamente femeninas, un poco vale. para visibilizar, bueno, pues la importancia de la mujer en la Mm, ciencia y crear nuevos referentes, ¿no? Y lo cierto es que sí que se aprende mucho porque al final, bueno, aprendes mucho también sobre ti misma, sí, sobre cómo llevarías el aislamiento, toda esa parte, también se aprende mucho en lo relacionado a trabajar en equipo, a comprender y a entender pues que una misión al final no va de ti, sino que va de todas, de todo el equipo y de los objetivos que tienen generales. Entonces, en ese sentido, lo cierto es que, bueno, pues que te vuelves a casa con una mochilita, ¿no? Cargadas de mm, experiencias. Luego también, pues el tema de cómo gestionar el agua, ¿no? Piensa que en una vivienda, cada día, cada persona gasta unos 120, 150 litros de agua y allí nosotras tenemos 10, 11 litros por persona al día, ¿no? Se reduce bastante. Entonces, bueno, pues el cómo aprender a vivir con poca agua, con pocos recursos, son cositas que te vas trayendo y que luego, pues en tu día a día al final influyen, ¿no? Como las misiones espaciales, que al mm, final parece que está muy lejos, pero en el fondo, pues todo lo que se hace en el espacio tiene una repercusión aquí en mm. la Tierra. ¿Surgieron problemas, desafíos que no estaban, por lo menos de los que ustedes no estaban informados, que tuvieron que ir resolviendo como si estuviesen realmente en Marte y la supervivencia dependiera de solucionar esas situaciones? Bueno, no tanto. Lo cierto Mm, es que estas misiones al final duran 15 días y para 15 días te estás preparando pues casi un año o ajá, incluso más, ¿no? claro. Entonces al final te ocurre que, bueno, llegas allí con todo como muy bien planificado, todos los protocolos muy estipulados. Siempre hay alguna sorpresa, ¿no? Siempre hay algo que, vaya, pues esto no lo había pensado, pero es extraño. O sea, lo más lógico y normal es que todo siga su curso y vaya según lo planeado, porque al final, pues es eso, llevas muchísimo tiempo planeando milimétricamente cada momento, cada paso, cada horario de trabajo. Entonces, en ese sentido, es bastante, bueno, Mm, bastante, lo más común o lo más normal es que nada falle, ¿no? Por así decirlo. mm. Bueno, como comunicadora, evidentemente, en un escenario real, como era este, ¿no? Aunque fuese una simulación, pues una de tus misiones, supongo que como parte del equipo, pues echas mano de ti para otras cosas, evidentemente que no requieran una especialización, pero tu misión ahí era comunicar, ¿no? Y claro, es una comunicación, digamos que institucional, donde teóricamente, sobre el papel, a ti te toca informar de los progresos, los hallazgos, las situaciones, el día a día, pero claro, como comunicador, y aquí va la clave de esta pregunta, Jennifer, si surgen escenarios adversos, si tú, por ejemplo, empiezas a vivir la ansiedad del encierro, ¿esto formaría parte te verías obligada, te verías censurada a la hora de comunicarlo? Es decir, ahí, ¿hacia dónde se escoraría la Jennifer? ¿Hacia aquella que está también desde lo humano, pasándolo mal, a lo mejor un momento, sintiendo terror porque algo falla? ¿O mantendrías el papel institucional de, venga, vamos a guardar, ¿no?, la forma y a seguir comunicando al exterior, a la opinión pública al menos, pues que todo esto va muy bien? Bueno, lo Mm. cierto es que no me vi en la tesitura, ¿no? Claro, Pero no, lo creo que sé, lo en sé. ese momento, creo que Mm, tampoco va de dar la mm, imagen de mm, perfeccionismo mm, y que todo es perfecto y todo sale genial, sino que, bueno, no hay ningún problema. En realidad la ciencia, además, hay más mm. errores que aciertos por lo general. Entonces, y los científicos estamos muy acostumbrados a contar los errores, porque, entre otras cosas, para que no los cometa luego otra persona. Entonces, lo cierto es que en estas misiones, cuando hay un error, cuando hay un problema, bueno, a ver, por partes, porque es que me has hecho varias preguntas en una, ¿no? Sí, sí, sí. La tarea que yo tenía como investigadora en comunicación científica y también como comunicadora científica era un poco doble, ¿no? Porque es un perfil un poco extraño. Por un lado tenía la parte de contar y de reportar la misión y por otro lado tenía un proyecto como de comunicación a caballo entre investigación y divulgación que yo desarrollaba, ¿no? Entonces, por la parte de comunicación y de contar lo que allí pasaba, ahí te diría que tienes que ser transparente, o sea, tienes que contar lo que está ocurriendo, ¿no? Porque al final ocultarlo no sirve Mm, de nada. Esa imagen de perfeccionismo es que tampoco es real. Y luego en términos de, bueno, pues eso, de crear experiencia, de ayudar a las tripulaciones que vienen después y de corregir los protocolos, que es un poco lo que se hace, sobre todo en estas bases de investigación, es importante que tú cuentes lo que te ha pasado de verdad para que otros sepan cómo proceder y eso, ¿no? Lo que te comentaba, que no vuelvan claro, a caer en el mismo fallo. claro. Y luego, por otro lado, tienes que, o sea,
aparte de esa tarea, tenía la tarea de hacer mi propio proyecto, ¿no? En el que evidentemente, pues como tú antes reseñabas antes, pues todas colaborábamos en todas y todas trabajamos entre nosotras, ¿no? Entonces yo tenía un proyecto en el cual hacía, bueno, era una especie de tour virtual por la base. De hecho, si alguien tiene curiosidad y lo quiere buscar en Google, pues se llama Hypatia Circular Odyssey y ahí puede ver. Es un tour virtual que es completamente gratuito gracias a la FCRI y a la Universidad Rey Juan Carlos. Y entonces en ese tour pues te puedes ir moviendo por toda la base de investigación y van apareciendo diferentes vídeos en los que además también están mis compañeras, estoy yo, estamos todas, por así decirlo. O sea, Y hablamos el de diario está diferentes... ahí, el diario está ahí entonces. Es como una especie de diario que dejaste, ¿no? Sí, Visual. sí, o sea, Mm, claro, pero hay, bueno, mm, en este caso el tour es diferente, o sea, mm, el tour tiene diferentes mm. vídeos y van hablando temas de sostenibilidad, de cómo Ajá. gestionamos el agua, de cómo gestionamos los desechos, la basura y demás, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que te decía, los reportes que tú haces cada día son como unas fichas, tú cada día envías una ficha que la propia Mars Desert Research Station, la propia base de investigación, publica en inglés y publica en su página web, y ahí están los míos y los de las 309 tripulaciones que pasaron antes por la base, ¿no? Entonces cada día se emite un reporte, sí, sí, o sea, está ahí. Wow, wow. Jennifer García Carrizo, que ha estado en Marte, no todos podemos decir Casi. que sí, sí, no, no todos podemos decir lo mismo. Desde tu experiencia, no solo allí, sino ya en todos los preparativos y todo el seguimiento que has hecho a todo este asunto, el gran desafío de Marte, más allá de llegar allí, que es un desafío, pero que parece que técnicamente puede ser factible, es el agua. Ese es el gran desafío de instalarnos allí, ¿o hay otros? Bueno, yo creo que Mm, el gran desafío somos precisamente, o sea, el gran desafío de que el humano mm, llegue a Marte es precisamente el ser humano, las personas, ¿no? vale. El hecho de que al final, pues para realizar un viaje a Marte necesitaríamos casi 3 años, 6 meses para ir, 6 meses para volver y 2 años allí esperando a que Marte y la Tierra estén relativamente próximos para poder hacer el viaje corto, ¿no? De esos 6 meses. Entonces, al final, en 3 años, pues pasan muchísimas cosas y al final, pues vas a estar rodeado, el astronauta que vaya, va a estar rodeada todo el rato de la misma gente, de los mismos estímulos, al menos en lo que se refiere a estímulos humanos y terrestres, ¿no? Entonces eso es muy complejo de gestionar porque es muchísimo tiempo. Claro. Y creo que ahí es donde está el gran desafío, en esa parte social y humana, ¿no? De las personas que vayan. ¿Nos vamos a ahorrar eso utilizando robots y inteligencia artificial o vamos a seguir empeñados en ir nosotros y tener la experiencia humana? Bueno, a ver, en la actualidad ya hay rovers, ¿no? Y Sí, están explorando el sí, sí, sí. planeta rojo. El problema es que, claro, llevar tripulaciones no tripula, o sea, llevar misiones que no sean tripuladas por humanos, bueno, pues te permiten hacer una serie de cosas o te permiten, por ejemplo, que hacer que la misión dure hasta que el robot Sí, muera, por así decirlo, sí, falle, sí, sí. pero, o sea, son infinitas en ese sentido, pero claro, hay muchísimas cosas que un robot todavía no puede hacer, ¿no? Por ejemplo, las misiones de retorno de muestras sin humanos pues se antojan un poquito más complicadas que si va un humano, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que llevar al humano es beneficioso en algunas partes y perjudicial en otras, pero claro, da muchas ventajas, ¿no? Que la persona vaya físicamente, entre otras cosas, pues también para analizar, pues yo qué sé, efectos que tiene la radiación profunda en el cuerpo humano, ¿no? Que eso no lo puedes analizar mandando un robot, ¿no? Y que luego nos puede ayudar, pues, a encontrar avances, pues, en ciencia, en tratamiento de cáncer o en tratamiento de diferentes enfermedades en la Tierra. Entonces, hay muchos aspectos que al final, si no es con un humano, con una persona, no vas a poder investigar. Claro. Desde tu día a día con este tema y en base a que la información cada vez es más contradictoria, ¿cuál es la previsión dominante actualmente sobre Marte? Es decir, ¿llegaremos a medio, a largo plazo? Porque claro, como las misiones en la Luna también, las últimas fueron cambiando, ¿no? Mm. Se fueron cambiando de fecha, aplazando, bueno, fueron cambiando objetivos. En este momento, si tenemos que apostar, ¿cuál es la apuesta más segura? Bueno, creo que, a ver, llegaremos, sí. Mm, ¿Cuándo? Pues no lo sé, ¿no? Creo que ahí dependen varios factores, entre ellos, pues cuánto dinero se invierta a nivel investigación y ciencia en este objetivo, ¿no? Y luego, sobre todo, también hay que tener en cuenta que, a ver, al final las misiones y la ciencia no es tanto el cuándo, sino el cómo, ¿no? Entonces creo mm, que es más importante hacerlo de manera ética, segura, bueno, de manera, pues eso, ¿no? Viable y positiva, por decirlo de algún modo, que no a lo loco. Entonces creo que en ese sentido no es tanto bueno, sí, por ejemplo, lo que comentabas de las misiones Artemis, ¿no? Pues sí, es verdad que van cambiando, van evolucionando, pero es que la ciencia también tiene que ser así, ¿no? No es
un poco el me caso con esto y con esto hasta el final, sino que tienes que ir modificando en función de los resultados que tú vas viendo y tienes que ir adaptándote y que al final lo importante es que la misión salga con éxito, no tanto el cuándo, ¿no? Entonces creo que aquí pues pasará un poco igual, que acabará por ocurrir, eso bueno, lo tengo bastante claro que en algún momento la humanidad lo conseguirá, pero bueno, lo importante es creo que sea de manera eso, ética y segura, ¿no? También. Jennifer García Carrizo, que además te lo curras mucho, profesora, investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos, autora de un libro, Misión Marte, Diario de una exploración espacial. Gracias por estos minutos y bueno, pues no sé si tu deseo en el futuro es viajar a Marte realmente o te quedas, prefieres quedarte en la Tierra, pero en cualquier caso que todo salga fantásticamente bien. Por el momento mi deseo es irme allí con vosotros a Canarias y compartir esta experiencia. Un abrazo, Jennifer, gracias. Un abrazo, muchas gracias.